otro. Y un golpe de Estado organizado por la CIA, y ahí metieron dictaduras militares hasta los años 90, ¿no? 85. Hasta el 85. Y hubo un genocidio brutal aquí contra nuestros pueblos. Un genocidio que está reconocido, que cuando en los años 90 el presidente Clinton declasificó los documentos secretos del imperio, pues era evidente que había un genocidio, o sea, lo tuvo que reconocer. El presidente de los Estados Unidos, Clinton, reconoció el genocidio. ¿Y saben lo que dijo? Él no hizo ninguna reparación, él lo que dijo fue perdón. Nada más. No hubo reparaciones del imperio ni de esas élites criollas asesinas, blancas criollas. No hubo reparación hacia los pueblos afectados por ese genocidio. Y eso está demostrado porque ya se declasificaron los documentos del imperio en los años 90. Eso está ahí, la evidencia. ¿Y con qué discurso hicieron eso, ese genocidio? ¿Se acuerdan? Con el que discutimos aquí el primer día, la cristiandad. Con ese discurso fue que Ríos Montt, ¿se acuerdan de ese personaje? Asesino, genocida, a nombre de la cristiandad. La cristiandad en su versión protestante y en su versión católica. Los dos estuvieron en complicidad en todo eso. ¿Y la cristiandad cuándo llegó aquí? En siglo XVI. Llegó la cristiandad, ¿se acuerdan? Por eso lo discutimos el primer día, porque estamos todavía allí, no hemos salido de eso. Por eso me meto en esa discusión. A nombre de la cristiandad, aquí se cometió otro genocidio más. A finales del siglo pasado. El que tenga dudas todavía de que hubo un genocidio, porque por ahí todavía hay gente que pone en duda el genocidio que hubo aquí contra los pueblos originarios de este territorio. Todavía hay gente que lo pone en duda. Pero es que está reconocido, hasta por el presidente de Estados Unidos en los años 90 lo reconoció Clinton, porque cuando declasifican los documentos, pues ahí estaba toda la evidencia. Los documentos secretos de la CIA. Eso fue lo que declasificaron, espero que ustedes sepan, la agencia de inteligencia del imperio, la que organiza los golpes de Estado, la que organiza las matanzas, los genocidios, los asesinatos que el imperio necesita. Y bueno, entonces, nosotros tenemos una primera independencia que fue incompleta, que fue inconclusa, que fue colonial, que no nos descolonizó de las jerarquías de dominación que se impusieron aquí durante las administraciones coloniales, que siguieron esas estructuras hasta el día de hoy. Entonces, por eso la Revolución Cubana tiene un significado importante, porque la Revolución Cubana, y si ustedes ven el discurso de Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana, en el año 62, la Revolución Cubana fue en el 59, en ese discurso él habla del proyecto hacia una segunda independencia para América Latina. ¿Por qué una segunda independencia? Bueno, por lo que hemos hablado aquí, porque la primera se quedó a medio camino, ni siquiera a medio, o sea, se quedó allí en el primer paso y no avanzó. Entonces hace falta una segunda independencia que nos descolonice de manera radical de todas esas jerarquías de dominación que hemos heredado de la época colonial. Y eso es lo que Fidel Castro llamaba a hacer en la segunda declaración de La Habana. Luchar por una
segunda independencia y la Revolución Cubana como ejemplo de esa segunda independencia. Y esa idea de una segunda independencia para América Latina viene de José Martí, que a finales del siglo XIX, el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que a finales del siglo XIX, él dice públicamente que esa primera independencia no sirve, tenemos que irnos a una segunda independencia. Y lo dijo en el siglo XIX, José Martí. Y en el espíritu martiano se hace la Revolución Cubana, como una revolución antiimperialista contra el dictador Batista, que era un dictador que puso el imperio allí en un golpe de Estado. Porque esto de los golpes de Estado no es solamente en Guatemala, eso es por todos lados. Que han hecho eso por todos lados. Lo han hecho en América Latina, en casi toda América Latina, en África, en Asia, por donde quiera lo han hecho esto. Entonces, lo que la Revolución Cubana pone en la mesa es una segunda independencia, que necesitamos hacer una transformación hacia una segunda independencia. ¿Y qué sería esa segunda independencia? Pues descolonizarnos de todo lo que la primera independencia no descolonizó. Por eso yo siempre digo, el discurso y el pensamiento decolonial tiene que empezar con la segunda declaración de La Habana de Fidel Castro. Creo que fue en 1962, no me acuerdo en qué mes, pero fue en 1962, en la segunda declaración de La Habana. Fue un discurso bien largo de Fidel Castro, pero está, si usted lo puede googlear, segunda declaración de La Habana, le aparece por ahí en el internet el texto del discurso. Eso es un texto para estudiar, porque hace una historia de América Latina, una historia de todo lo que pasó desde la llegada de los colonizadores, la primera independencia. O sea, hace una historia así impresionante en un discurso que él hizo en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y eso se ha transcrito y hay un texto que se puede estudiar, porque él hace un recuento histórico de lo que nos ha pasado. Y yo siempre digo, eso es un texto descolonial. Y cualquier pensamiento decolonial tiene que ser antes y primero que nada antiimperialista. Por ahí hay discursos disque descoloniales, que yo le llamo los descoloniales coloniales, que están con el imperio, que no son antiimperialistas. Entonces, ¿de qué nos estamos descolonizando si no eres antiimperialista? ¿Me entiendes? O sea, ¿de qué nos estamos descolonizando si tú estás con el imperio? Eso es una contradicción terrible. Y por ahí hay gente que está ahí parado en lo que yo he nombrado como coloniales descoloniales o decoloniales coloniales, como le quieras llamar, pero que no tienen nada que ver con la descolonización. Realmente es gente que está con el imperio, usando el discurso de descolonización. Por ahí hay algunos yo he tenido debates públicos, etcétera, sobre estos temas, con esos grupos, esa gente que hablan de lo de colonial, pero se van del lado del imperio en Venezuela, o se van del lado en medio de un golpe de Estado en Bolivia, se van del lado del imperio, o cosas así, que son increíbles, llamándose descoloniales, con la máscara de descolonial, apoyando golpes de Estado del imperio contra el presidente indígena de Bolivia, Evo Morales. No sé cuán enterados estén ustedes de todo eso, pero y entonces fíjense que hemos mencionado
toda una jerarquía de dominación, que para descolonizarnos tenemos que descolonizarnos de las estructuras de conocimiento, que es el eurocentrismo que hemos hablado aquí, la visión eurocéntrica del mundo, la historiografía, la historia eurocéntrica que nos mete un montón de mentiras sobre nuestros pueblos. Hablamos aquí de los cronistas de la invasión, curas de la iglesia escribiendo mentiras sobre nuestros pueblos. Nos tenemos que descolonizar de la historia que nos han vendido. Nos tenemos que descolonizar de las estructuras de conocimiento que siempre privilegian a los hombres occidentales de 5 países. Estamos siempre leyendo un francés, un alemán, un británico, un americano o un italiano. Siempre estamos leyendo hombres occidentales, pero sobre todo de estos 5 países. En las universidades, hay que descolonizar las universidades. Hay que descolonizar el sistema de educación, porque está colonizado con la historia y las mentiras que meten los colonizadores. Hay que descolonizarnos de las estructuras racistas. Hay que descolonizarnos de las estructuras del patriarcado de la cristiandad que se impusieron aquí con la colonización. Hay que descolonizarnos de ese sistema capitalista explotador que impusieron aquí también con la historia colonial. Durante la época colonial metieron todo ese paquete de jerarquías de dominación. Hay que descolonizarnos también de la medicina occidental que nos mata y tomarnos en serio la medicina tradicional de nuestros pueblos. Hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que descolonizar. Y por eso yo siempre digo, la lucha no es solamente contra un sistema económico, la lucha es contra un sistema civilizatorio que abarca un montón de jerarquías de dominación. No es solamente la dominación y explotación económica, es que hay muchas otras jerarquías que están imbricadas con la explotación económica, como hemos explicado aquí. Pero de nada te vale tú ser antirracista, tú ser anticapitalista, tú ser anticolonialista, tú ser antipatriarcal, si no eres antiimperialista. Y en eso el imperio ahora, a través de USAID, ha estado financiando grupos que se llaman interseccionales. Interseccionales quiere decir que reconocen esa diversidad de estructuras de dominación que hemos nombrado aquí. Pero ¿qué pasa? Los grupos que el imperio subsidia no son antiimperialistas. En otras palabras, siempre y cuando tú seas feminista y luches por un pedacito de migaja, no para cambiar el sistema, sino para mejorar un poquito. Si tú eres antirracista y tú luchas por mejorar un poquito, no cambiando el sistema, no siendo antiimperialista. Si tú luchas incluso supuestamente contra el capitalismo, pero no eres antiimperialista, si tú eres ecologista contra la contaminación ambiental y no eres antiimperialista, el imperio te da dinero. Las ONG la subsidia al imperio. USAID paga por todo eso, siempre y cuando no sean antiimperialistas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es dar dinero a movimientos que no sean radicales, que sean reformistas, que se queden ahí en una cosa identitaria, donde yo lucho por mi grupo y a mí no me importan los otros. No tengo solidaridad con los otros oprimidos. Yo lucho porque mi grupo mejore y no me importan los demás.
y que mejore dentro del sistema, no contra el sistema. Entonces viene USAID y te paga lo que tú quieras, porque esos son grupos que van a dividir la lucha. Fíjense en el golpe de Estado contra Evo Morales. Fíjense en lo útil que son estos grupos identitarios que luchan por identidad, que luchan por migajas dentro del sistema, no contra el sistema, que no luchan contra el sistema que produce todos esos problemas, que no tiene solidaridad con otros oprimidos. Fíjense cómo funcionan, qué útiles son para el imperialismo. Cuando el golpe de Estado de Evo Morales, en noviembre del 2019, aparecieron los ecologistas financiados por la USAID diciendo: esto no es un golpe de Estado, esto es una rebelión popular contra un mal gobierno porque Evo Morales quemó las Amazonas. Estos son los grupos ecologistas pagados por la USAID. Quemó las Amazonas. Sabemos que las Amazonas se quemaron por las políticas de Bolsonaro en Brasil, un fascista de extrema derecha, no por Evo Morales. Pero le echaron la culpa a Evo Morales en medio del golpe de Estado para decir: aquí no hay un golpe de Estado, es que esto era un mal gobierno porque este hombre quemó las Amazonas. Los ecologistas. Salieron las feministas pagadas por el imperio. Este hombre es machista. Esto es un mal gobierno porque este hombre es machista. Salieron sindicatos supuestamente anticapitalistas, pagados por el imperio, diciendo: ah, no, este hombre es capitalista, acusado de todo, para decir: esto es una rebelión popular. Esto, lo que hizo la CIA fue una revolución de colores, lo que ellos llaman la revolución de colores. Si no saben ese lenguaje, entérense, búsquenlo, porque la revolución de colores es: la CIA viene y agarra un grupillo, le da dinero y los pone ahí a movilizarse contra un gobierno, para tumbar el gobierno, y luego entran los militares a dar el golpe, supuestamente porque hay una rebelión popular contra ese gobierno, pero en realidad son 5 gatos en la calle luchando contra supuestamente un gobierno. Viene la prensa y fotografía de manera muy a propósito un grupillo que está en una plaza y parecieran miles, y no son miles, son 200 o 300 de personas en una plaza, y luego lo ponen en la prensa como si hubiera una rebelión popular, para luego decir: aquí no hubo un golpe de Estado, aquí hubo una rebelión popular. Y ahí aparecen esos grupos subsidiados por el imperio. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es: todas esas opresiones múltiples que hemos nombrado aquí, si no son antiimperialistas, van a ser cooptadas por el imperio. Tienen que tener una agenda antiimperialista. Tiene que haber solidaridad entre todos los oprimidos, porque todas esas estructuras de dominación las ha creado el imperio, los imperialismos. El sistema imperialista mundial es el que materializa esa civilización de muerte que hemos nombrado aquí como cristiandad y modernidad. Es el sistema imperialista mundial que lo materializa. Esto está grabando. Y si tú criticas esa civilización sin ser antiimperialista, yo no sé de qué estás hablando. ¿Me entiendes? Porque es el sistema imperialista el que materializa el racismo, el patriarcado, el capitalismo, el eurocentrismo, la cristiandad, que todavía la difunden por todos lados, por la vía del catolicismo, por la vía del protestantismo, pero siguen difundiendo eso para confundir a los pueblos. Porque eso, como dije el primer día aquí, eso no es cristianismo, eso es cristiandad, eso es una teología de dominación, eso es una distorsión del mensaje de Jesús para justificar a los poderosos.
Entonces el sistema imperialista es el que genera todo eso. Es el que destruye el ambiente y la vida en el planeta. Si tú eres ecologista y tú no eres antiimperialista, yo no sé contra qué tú estás luchando. Porque el sistema imperialista mundial es el que crea el desastre ecológico que tenemos. Entonces, por eso digo, no todo antiimperialista es descolonial, pero todo descolonial tiene que ser, primero y antes que nada, antiimperialista. Si no, estamos hablando paja. Y la Revolución Cubana es el ejemplo de una revolución antiimperialista que pone en la agenda y pone sobre la mesa para toda América Latina una orientación de hacia dónde debemos caminar. La Revolución Cubana, con todos sus problemas, es el ejemplo, porque es el que nos está diciendo, compañeros y compañeras, necesitamos una segunda independencia, porque la primera se quedó a medio camino. No culminó el proceso de liberación de los pueblos. Entonces necesitamos una segunda independencia. Pero la Revolución Cubana pasó por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque el imperio, como siempre, intentó matar a Fidel Castro más de 600 veces. ¿Ustedes saben eso? Esto es importante que lo sepan. Más de 650 veces la CIA intentó matar a Fidel Castro. Y falló. No lo logró. No lograron matar a Fidel Castro. Fidel Castro murió a los 90 años, 91 años, en una cama. No lo pudieron matar. Bueno, usted puede decir, bueno, pues es que la inteligencia cubana es muy eficiente. Supo proteger a su líder. No pongo en duda la capacidad de la inteligencia cubana de defender a su líder. No lo pongo en duda. Pero 650 veces, que ni una. Ahí hay algo más que no lo puedes explicar, porque es que la inteligencia cubana es muy buena. Y ahí entra la espiritualidad afrocubana. La espiritualidad afrocubana. Por eso les dije ayer, sin espiritualidad, sin los ancestros, no vamos a vencer. Necesitamos espiritualidad en las luchas en que estamos. ¿Cómo ustedes creen que no pudieron matar a Fidel Castro? Más de 650 atentados. No es solamente que la inteligencia cubana es súper eficiente, muy buena. Es que hay algo más, porque oye, lo que necesitaba era fallar una vez, de 650 veces, ¿no? Y no fallaron, y fallaron, o sea, fallaron, la CIA falló 650 veces. Lo que necesitaba era ser exitoso una sola vez. Y no se dio. ¿Por qué? Bueno, eso no lo puedes explicar así porque la inteligencia cubana. No, ahí hay más en juego. Y es la espiritualidad afrocubana, que podía anticipar. No vayas por aquí, vete por allá. Cuidado aquí, que va tal cosa. Cuidado allá, que tal otra cosa. Para eso no podemos subestimar la espiritualidad de los pueblos en la lucha de liberación de los pueblos. Entonces, tenemos la Revolución Cubana, pasó por momentos muy difíciles porque el imperio invadió Playa Girón, invadieron Cuba. Esa invasión fracasó. Luego vino la crisis de los misiles
aquella crisis donde Estados Unidos iba a invadir por segunda vez a Cuba, y Cuba convence a los soviéticos de poner misiles apuntando a Washington unos días antes de la segunda invasión, porque la primera fue Playa Girón en abril del 61, pero venía otra para octubre del 62, y eso se paró con los misiles soviéticos apuntando a Washington. Esa geopolítica donde Cuba, bloqueada por el imperialismo yanqui, pasa al bloque soviético, tuvo sus consecuencias también. Tuvo un costo. Por un lado, se logró mantener el proceso revolucionario con el apoyo soviético, pero por otro lado tuvo un costo. Porque los soviéticos tampoco dan las cosas de gratis. Ese es el socialismo de capitalismo de Estado que discutíamos ayer, que ya no es exactamente tan solidario como uno lo espera. Recuerden el discurso de Ernesto Che Guevara, el discurso de Argel, donde él critica a la Unión Soviética por comportarse como un país capitalista con Cuba. En el discurso de Argel, como ministro de Economía de Cuba, el Che Guevara denuncia a la Unión Soviética porque, bueno, léanse el discurso. Pero esa es la Unión Soviética que ya es capitalista de Estado, que discutíamos ayer. Por un lado le dio respiro a Cuba, porque ellos le compraron todo el azúcar a Cuba, el azúcar que los americanos dejaron de comprarle a Cuba. Pero por otro lado, el modelo de socialismo soviético fue el que se incrustó en Cuba. Ese modelo donde tiene empresas estatales, ¿no? Donde no hay comuna. Donde los trabajadores campesinos no comunalizan la economía ni el poder, sino que todo está centralizado desde el Estado. Ese socialismo capitalista de Estado fue el que en Cuba se absorbió, pero era el modelo que todo el mundo seguía en la época. Pero no había esa visión crítica que hemos expresado aquí, con algunas excepciones. Por ejemplo, yo expliqué ayer cómo Mao tenía esa crítica allá y por eso cambia el modelo hacia la revolución cultural, con sus virtudes y problemas que discutimos ayer. Que ya Mao y los revolucionarios chinos ya veían el problema del capitalismo de Estado en la Unión Soviética, ya lo denunciaban. Pero Cuba no tenía mucho espacio de maniobra. O te alineas con los soviéticos o te invaden y te tumban. Entonces no tenía mucho espacio de maniobra a 90 millas de la Florida. Hay que ver también cómo las dificultades que enfrentó la revolución cubana no fue solamente por el lado del imperio, sino también por el otro lado. Porque el otro lado también imponía cosas que tú no podías decir que no, porque entonces te quedabas en el aire. Abrían las puertas a que el imperio te invade y cosas así. Entonces la alianza con la Unión Soviética fue importante, pero tuvo también sus consecuencias. Porque se imitó el socialismo del siglo XX, que criticábamos ayer. Ese fue el socialismo que se absorbió en Cuba. Con las mejores intenciones del mundo, intentando enfrentar una situación muy difícil, porque estaban siendo agredidos por el imperio, pero hay que mirar las cosas como son, hoy en el siglo XXI, para aprender de los errores y los problemas, para no repetirlos en el XXI.
Cuando cae la Unión Soviética en el año 91, la economía cubana hasta el día de hoy ha tenido una crisis terrible porque no tiene apoyo por ningún lado y los países, el bloque imperialista occidental ha bloqueado a Cuba. Y entonces Cuba está viviendo una situación muy difícil económicamente. Un país que derrotó al imperialismo, un país que pone el ejemplo de hacia dónde caminar en América Latina, hacia esa segunda independencia, y que lo ha pagado caro, porque los imperialismos no perdonan. Los imperios no perdonan, van con todo. Pero también eso que lo ha aprovechado la derecha, porque nos critican, miren cómo está Cuba, quieren ir hacia ese camino. Bueno, lo que hace la derecha es manipular la historia, porque en realidad Cuba está como está por el bloqueo imperialista, no porque tenga un sistema económico malo o porque no puedan administrar bien la economía. Es porque el sistema imperialista los ha bloqueado hasta el día de hoy. Y la derecha viene y dice, mira cómo está Cuba, como si fuera un problema intrínseco del modelo cubano, ¿me entiendes? Como si fuera un problema intrínseco, cuando no es un problema intrínseco, es un problema impuesto por las políticas imperiales de sanciones, bloqueo y todo eso. Y poner en duda el camino que Cuba intentó transitar, que es el camino de una segunda independencia, el camino de una verdadera soberanía. Y sobre todo esto de como diría mi mamá, amenazar con el petate del muerto, porque cuando uno agarra, digamos, datos científicos, a pesar de lo occidental y lo imperialista de la ciencia, pero uno agarra datos estadísticos que son ciencia, se va a dar cuenta que esos dos países, Cuba y Venezuela, que los usan para asustarnos, está en muy mejores condiciones de las que estamos nosotros acá. Por ejemplo, nos triplican la inversión en educación, casi quintuplican la inversión en salud, y el tema del vivir bien encima del vivir mejor, porque a nosotros nos vienen a mostrar un montón de pobreza, pero cuando uno va ahí, ellos ya tienen respuestas para cosas que nosotros ni siquiera nos hemos terminado de dar cuenta que son un problema, como por ejemplo el uso de las redes sociales en los adolescentes. Claro, porque entonces dicen tanta mentira de Cuba y Venezuela que luego lo usan en las campañas electorales para hacerte creer que tú estás mejor que ellos, cuando la mayoría de la población de este país está peor. Está en niveles de pobreza que no se ven en Cuba o en Venezuela. En Cuba y Venezuela nadie se muere de hambre. Aquí hay gente que se muere de hambre, de desnutrición. Entonces, todo eso está ahí. Ajá. Dos cosas. Uno es por la segunda independencia. A tu juicio hubo una primera independencia ya, porque para nosotros no ha habido independencia, lo que hubo simplemente convenios entre colonialistas, ¿no? Entonces no sé de qué independencia sería eso. Lo otro es el atentado contra Castro, ¿verdad? Pues yo sí digo, Castro, el poder divino es el que le ayudó, porque no tan cualquiera podía defenderte de 680 atentados. Ahí está el poder divino, porque era un hombre que estaba realmente defendido con su pueblo. Sí. Ayer, compañero Mauro, discutimos eso de la primera independencia. Y lo discutimos en detalle. Cómo fue colonial. Es decir, usamos el término independencia sin descolonización, lo cual no es verdadera independencia, y usamos el término independencias coloniales, porque no cambió nada para los pueblos. Cambió para las élites criollas blancas, que ahora sacaron a los españoles y se metieron ellos, pero dejaron todo igual. Entonces no hubo descolonización. No hubo, son independencias neocoloniales.
que luego terminaron a manos de los británicos en el siglo XIX y luego a manos de los gringos en el siglo XX, hasta el día de hoy. Entonces, eso lo discutimos ayer con mucho detalle. Entonces, no, sí. De lo de la espiritualidad hay que tomar en cuenta también y tener cuidado y todo, que también lo usan los malos, la derecha. Aquí en los cuarteles militares, ¿verdad? Hacían, no sé si decirle ceremonia, porque era para lo malo, donde en lugar de clamar con los dioses buenos, como Balán, Acao, ellos clamaban a Bukub Caquish, que es el rey del Xibalbá. O sea, la espiritualidad también, hay una batalla espiritual también, ¿verdad? Que uno por no hacerlo termina perdiendo, ¿verdad? Eso también. Claro, por eso empezamos este curso discutiendo cristiandad versus cristianismo. Por eso empezamos, ¿no? Porque es una batalla espiritual que lleva más de 2000 años. Por eso empezamos allí. Porque no hay hay espiritualidades, hay teología de liberación, hay teología de dominación. Entonces tienes que saber en dónde estás parado ahí. ¿Te fijas? Entonces lo que usted está hablando es eso. Hay teología de liberación y teología de dominación. En cualquier espiritualidad, no importa cuál. Pero hay que saber en qué lado está uno posicionado. ¿Ves? Y Fidel Castro siempre decía, cuando le preguntaban, ¿cómo uno sabe si uno está en la posición política correcta? Y Fidel Castro decía, lo que tú tienes que asegurar, si tú tienes el imperialismo al lado tuyo o detrás de ti, hay algo mal en lo que estás haciendo. Tienes que tener al imperialismo enfrente tuyo. Porque si lo tienes al lado contigo, entonces te aliaste al imperialismo. Y si lo tienes detrás, entonces eres un instrumento del imperialismo. Tienes que siempre tenerlo al frente. Que la batalla va con el imperio allá al frente, contra el imperio. Ese es el criterio. Así fue como él lo contestó esa pregunta, que me parece muy útil. Y lo mismo puedes decir de este debate espiritual, de esta batalla espiritual. ¿De qué lado tú estás? ¿Estás del lado del imperio y los poderosos y sus aliados aquí, las élites criollas blancas? ¿O estás del lado de los pueblos? ¿Dónde tienes tú al imperialismo y sus secuaces de aquí, las élites criollas blancas? ¿Los tienes al lado, los tienes detrás o los tienes al frente? ¿Dónde tú estás posicionado ahí? ¿Ves? Ese es el criterio. Entonces, volviendo a la discusión, dígame. Es admirable la resistencia y el aguante que ha tenido el pueblo cubano. Creo que la mayoría sí tenemos un poco de noción acerca de ese pueblo. ¿Alguna alternativa para salir de ese bloqueo que ese país tiene? ¿Alguna visión que usted tenga, una opinión al respecto de salir del bloqueo? Bueno, para eso tiene que haber más revoluciones en América Latina y en el mundo. Más solidaridad, más revoluciones, más... ¿Entiendes? Porque prácticamente ahora mismo Venezuela y Cuba en este hemisferio pues están prácticamente solos, ¿sabes? Nicaragua. Y Nicaragua están prácticamente solos. Entonces, claro, ahora con el mundo multipolar hay un espacio de maniobra. Los BRICS, que son capitalistas, pero que tienen conflictos con el imperialismo americano. Entonces es un espacio de maniobra con el cual podemos hacer alianzas económicas, comerciales, diplomáticas, militares, políticas y todo eso. Eso es un espacio de maniobra. Pero claro, Cuba es un país que es una isla con pocos recursos, con unas dificultades económicas grandes, pues la industria agrícola se fue al piso con el bloqueo americano. Depende mucho del turismo, de la industria hotelera, imagínate tú, o sea, es una situación muy difícil. Tiene una gran
industrias farmacéuticas Y no se le cumplió. han producido vacunas. Una islita así ha producido vacunas contra el COVID, mejor que todas esas vacunas que nos han vendido por ahí, que matan a la gente. Porque ellos sí siguieron los protocolos de una vacuna, de una inyección. Hicieron los protocolos. Esas compañías transnacionales durante el COVID no siguieron los protocolos, se saltaron los protocolos y le han inyectado a millones de personas cosas que son basura. Cosas que lejos de solucionar te empeora la salud. Eso ya eso es tema de investigación en la Unión Europea y en el Congreso americano. Esto que estamos hablando. Esto ya nadie me puede decir, pero eso es teoría conspirativa. Ramón, lo que tú estás diciendo es teoría. Nadie me puede decir eso ya. Porque eso se está investigando ya en la Unión Europea y se está investigando estas vacunas y todo lo que pasó ahí en el Congreso americano hoy mientras hablamos. Ya la discusión no es el cuento gringo, porque no era un cuento chino, era un cuento gringo, de que los chinos comían murciélagos. Ya esa discusión pasó a la historia, ya nadie dice eso. Los chinos han comido murciélagos por miles de años y nunca ha habido problemas de salud, ni pandemia, ni nada. Ya han descubierto que eso fue fabricado en los laboratorios del Pentágono. Y había uno en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, donde empezó todo eso. Y dijeron que era que comían, allí en Wuhan comían murciélagos. No, la discusión del Congreso americano hoy ya no es esa. ¿Se escapó el virus del laboratorio o lo escaparon? Esa es la discusión. Yo he visto vistas públicas del Congreso americano donde esa es la discusión. ¿Se escapó o lo escaparon? Ya no es que si los chinos comen murciélagos, el cuento gringo ese. No era un cuento chino, era un cuento gringo. Eso ya es otra discusión. Pero, bueno, sigamos el relato. Entonces tenemos la revolución sandinista. ¿Qué aportó la revolución sandinista? No solamente fue una continuidad del espíritu de la revolución cubana antiimperialista hacia una segunda independencia, es que aportó cosas nuevas. Aportó las comunidades de base de la teología de liberación. Esas comunidades de base de la teología de liberación que fueron fundamentales en la revolución sandinista. Eso fue una gran aportación porque mostró la necesidad y la importancia de una espiritualidad de liberación, no una espiritualidad de dominación, contra la cristiandad. Que la cristiandad en Nicaragua estaba posicionada con Somoza, no con los pueblos. Y ahí vino la teología de liberación que armó a los pueblos en su lucha de liberación contra el somocismo y el imperialismo estadounidense, que fueron los que sostuvieron a Somoza por décadas. Lo pusieron en el poder, mataron a Sandino, la ocupación americana, ¿se acuerdan? De Nicaragua, la invasión americana en los años 20 y creo que parte de los 30. Ahí mataron a Sandino, lo traicionaron, lo mataron los gringos y pusieron a Somoza, a la familia Somoza, en el poder en Nicaragua, y eso duró, no me acuerdo, como 40 años, no me acuerdo, hasta la revolución sandinista en el 79, y sostenido también por la cristiandad, por la
las jerarquías de la cristiandad. Y de ahí todavía la Chamorro. ¿Ah? Y de ahí todavía la Chamorro. Y de ahí vino después la Chamorro, en el año 91, en las elecciones nicaragüenses, creo que del 91. Después de una guerra, porque lo que hizo el imperio fue hacerle una guerra de la contra en la frontera con Honduras. ¿Y qué pasó? Un país que está empezando a levantarse de la explotación imperialista, que está empezando a generar una economía propia, soberana y todo eso, tuvo que dedicar el 60% de sus recursos a la defensa. Eso ya te pone en una situación muy difícil, económicamente hablando, de cuánto tú puedes avanzar en las transformaciones económicas. Cuando el 60%, tú eres un país pobre, un país que está empezando a levantarse luego de una revolución antiimperialista, de sacar al dictador Somoza y todo eso, y te meten una guerra en la frontera para desgastarte, con miles de muertos, y donde tú ahora tienes que dedicar el 60% de tu presupuesto nacional a defenderte de esa agresión. Y en el 91 se pierden las elecciones en Nicaragua, al menos momentáneamente. Gana la Chamorro. ¿Por qué? Porque mucha gente del pueblo quedó muy afectada con la guerra del imperio allí. Que la gente votó como para sacar el problema de momento, pero luego regresó el sandinismo. Fue como una táctica para sacarse de encima la guerra del imperio, y unos años después el sandinismo gana las elecciones nuevamente. Compañero. ¿Cuáles fueron las razones del problema entre Edén Pastora y Daniel Ortega? Porque ese es el problema que aprovechó el imperio como para poder hacer la contra Mora. Ahora, recientemente, sabes que Edén Pastora estuvo apoyando al gobierno de Daniel Ortega y tuvo cargos públicos, ¿sabes eso? Que todo ese conflicto se resolvió más recientemente. Pero en aquella época hubo conflictos porque tiene que ver con el tema soviético. Claro, detrás de eso está el imperio. El imperio aprovecha todas las contradicciones y los errores que tú puedas cometer para ir contra ti. Por ejemplo, compañero Mauro, no sé si se acuerda el caso de los Misquitos, que eran pueblos originarios en territorio nicaragüense en el lado atlántico. ¿Qué pasó? El sandinismo se comportó en los años 80 muy colonialmente con esos pueblos y reprimió la demanda de esos pueblos por autonomía. Te estoy hablando a mediados de los 80, porque luego el sandinismo corrigió y concedió el derecho a autodeterminación de los pueblos originarios ahí, de la zona de los Misquitos, y concedió la autonomía regional. Eso pasó después, pero al principio la respuesta fue represiva, una respuesta colonialista desde la izquierda. Y eso los entregó a los Misquitos en manos del imperio, porque entonces el imperio vino y dijo: mira, te voy a dar las armas para que te defiendas, ¿no? Pero además estaba la contra, que era los soldados y oficiales del ejército de Somoza, que los estaban subsidiando desde Honduras para atacar Nicaragua. Pero además había una contra que venía de Costa Rica también. El conflicto con Pastora tuvo que ver sobre el tema de la Unión Soviética. La economía nicaragüense en ese momento busca apoyo del bloque soviético, y Pastora lo vio como algo negativo, ¿no?
porque él en ese momento tenía una visión crítica de ese bloque. Y yo siempre digo, oye, yo comparto la visión crítica, porque ese bloque era capitalista de Estado, como explicamos ayer, pero en un contexto de agresión imperialista tú tienes que hacer relaciones comerciales con todo el mundo. Y si viene el bloque soviético y abre las puertas a tener relaciones comerciales, no puedes negar eso, porque te vas a quedar aislado. Pero Pastora tenía esa posición así de principio contra Moscú y contra ese bloque pseudo-socialista que luego cayó. Y el sandinismo era más pragmático. El sandinismo iba más por el lado de, oye, pero hay que sobrevivir aquí, estamos siendo agredidos por el imperio, militarmente y económicamente. Entonces tenemos que comerciar con todos los pueblos que podamos, ¿entiendes? No podemos estar aquí decidiendo con este sí, con este no. Entonces ahí fue el conflicto. Entonces Pastora organiza su propia guerrilla contra el sandinismo, que en la práctica, aunque no fue directamente subsidiado por el imperio, porque él era antiimperialista yanqui y antibloque soviético, jugó el juego de la contra, porque estaba al mismo tiempo que la contra atacaba a Nicaragua, él estaba también haciendo lo mismo. Entonces jugó un juego ahí problemático. Pero luego, fíjate, es interesante, porque luego, ahora en este siglo, se reconciliaron. El bloque soviético desapareció, ya ese problema no estaba allí, y Edén Pastora y Daniel Ortega se reconciliaron. Y Edén Pastora pasó a ocupar cargos en el gobierno de Daniel Ortega en el siglo XXI. Es que Edén Pastora jugó un papel súper importante ¿Cómo? en la guerra. ¿Cómo? Edén Pastora jugó un papel súper importante en la guerra. Claro. Recuerdo de la toma del Congreso de la República de ahí de Nicaragua, la caída en acción con 75 combatientes. O sea, Edén Pastora en la guerra era la figura de la guerrilla, pero ya en el gobierno fue Daniel o fueron los Ortega. Entonces se manejaba el pleito entre eso. ¿Por qué trato de profundizar eso? Porque es un ejemplo de lo que puede pasar si uno no sabe manejar esos momentos. Porque yo siento que los Ortega no pudieron manejar esos momentos con Edén Pastora, el comandante Cero, y con Chamorro. Y ahí fue los penqueos y aprovecharon la contra, por supuesto, ¿no? Edén Pastora, aunque digan, yo tengo mi frente independiente, pero ya no se puede porque estaba la contra, ¿no? Esto es un problema serio que pasó en Nicaragua y tuvo sus costos de los años para poder recuperar Nicaragua. Pero fueron inteligentes porque lo supieron hacer, ¿verdad? No cayeron de una vez. Claro, sobrevivieron esos años de que fueron derrotados y volvieron, ¿no? O sea, supieron hacer eso. Ahora, Ramón, pero yo una aclaración, porque no es tan cierto lo que están diciendo, ¿va? Porque digamos, aparte del contexto, que es una explicación, pero Edén Pastora como hombre sí tenía desviaciones de protagonismo, porque cuando fue la toma del palacio, no era el que dirigía Edén Pastora, era Dora María, y los mismos compañeros de las trincheras decían que Edén Pastora era un oportunista, que él cuando las entrevistas, él se autonombró como el comandante Cero. ¿Ah? Entonces no es tan cierto, o sea, que como hombres hay desviaciones, igual que nos pasan aquí, pues, no solo es el contexto, sino también la formación y valores que lleve una persona, ¿verdad? mira, yo ahí, perdonando, estoy con lo que dijo Mauro. Creo que él tiene razón en lo que dice. Edén Pastora fue una figura muy importante en la revolución sandinista y fue el comandante Cero. Eso no se le puede quitar a nadie. Dora María Telles era comandante 1. El comandante 0 fue Pastora. Eso hay que reconocerlo. O sea, Pastora era, como dice Mauro, era la figura visible de la lucha en la guerrilla y todo eso, porque fue el que liberó a los Ortega, a Tomás Borges, todos que estaban en la cárcel. Sí, pero hay otra Fue historia. Pastora el que los liberó. Y Pastora fue el que dirigía ese comando. Y el que estaba al frente de todo eso. Luego, por los conflictos y todo, se cambian las historias. Por ejemplo, Dora María Telles ahora
¿Qué La costó ONG. Dora María Telles? ONG. ¿Ah? ONG. ONG, USAID. ¿Te fijas? Entonces, cuidado. Porque, y sin embargo, Pastora se unió a Daniel Ortega ahora en este siglo XXI. Dora María Telles se fue con otro, tomó otro camino. Yo creo que hoy se ve de otra manera, pero fue quien también fue contra. Ella fue muy importante. Y Edén Eso Pastora no fue se lo contra. quita a nadie. Pero Edén Pastora también. Pero, No puedes decir este o aquel. Es que los dos fueron muy importantes en ese momento. Sin ellos no hubiera habido la liberación de los presos. Daniel Ortega hubiera seguido preso. El hermano de Ortega también. Tomás Borges. Bueno, la lista es larga. La comandancia sandinista sale a la calle con el acto de el comandante 0 y la comandanta 1, dirigida por ellos dos, de la toma del Congreso en el año 78. Y ahí sale toda la comandancia y la dirigencia sandinista, que estaban todos en la cárcel. Y un año después toman el poder en Nicaragua, derrotan la dictadura de Somoza. O sea, fue fundamental el rol de Edén Pastora. Pero hubo conflictos ahí que, como dice el compañero, no se supieron manejar bien esos conflictos, esas contradicciones, y terminó donde terminó. Y entonces vino la contra, en gran medida esos errores, Mauro, como el error de cómo trataron a los misquitos, tiraron a los misquitos en manos de la contra y del imperio. Luego se dan cuenta del error que hicieron, luego revisan, pero ya era tarde porque ya una parte de los misquitos ya los tenías disparando contra ti. Porque el imperio se mete donde quiera que ve una oportunidad. Y ahí ese comportamiento colonialista desde la izquierda de reprimir al movimiento de los misquitos, que todo lo que reclamaban era autodeterminación, autonomía regional, los derechos de los pueblos, ese tipo de cosas, terminó siendo usado y manipulado por el imperio y la contra. Pero esos fueron errores que luego se aprendieron de los errores, se modificó, se rectificó, pero fueron errores muy costosos. Lo mismo el conflicto con Pastora. O sea, no tenía que haber terminado así, había que buscar otras soluciones a eso. Pero terminó como terminó. Luego Pastora, fíjate, es interesante porque luego Pastora se reconcilia con el sandinismo, Daniel Ortega, y Dora María Telles agarra un camino diferente, ¿no? USAID y esas cosas. Aquí en Guatemala también las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Fueron las que apoyaron más al movimiento guerrillero más grande de Guatemala, que al frente al movimiento, que era el EGP, ¿verdad? Aquí también fue lo mismo, la respuesta del imperialismo, más que todos los israelíes, ¿verdad? Que fue cuando vinieron las veces a asesorar al ejército de Guatemala, fue la tierra arrasada, lo que Ríos Montt hizo, tierra arrasada, fusiles de frijoles, modelos, polos de desarrollo, y barrieron con catequistas, pero a nivel nacional. Entonces las comunidades cristianas de base de la teología de la liberación fue igual aquí en Guatemala, pero aquí fue una masacre tremenda. Los masacraron a la teología de liberación y los reemplazaron con Los evangélicos. Los evangélicos. Así fue. Con las sectas evangélicas de la cristiandad. ¿Ves? Entonces por eso empezamos la discusión donde la empezamos el primer día. Porque hay que identificar bien estos conflictos, estas contradicciones, y quién es cristiandad, quién es teología de liberación, o sea, todo ese mapa hay que tenerlo claro. Y cómo todavía al día de hoy la cristiandad sigue siendo fundamental en la dominación y explotación del pueblo guatemalteco. La cristiandad está ahí muy fuerte aquí. Teología de la prosperidad. En su versión católica, pero también, sobre todo, en su versión protestante. De teología de prosperidad. ¿Ah? Se llama teología de la prosperidad con el neopentecostalismo. Sí, bueno, eso es teología de dominación. Punto. Entonces,
Y hay que volver a teología de liberación, hay que volver a todo eso, ¿sabes? Porque es la única manera de contrarrestar eso. Pero bueno, luego tenemos la Revolución Zapatista. En el año 94, que pone sobre la mesa el tema de los pueblos originarios, el tema de la descolonización de la autoridad política, de la economía, de todo eso, desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Tojolabales y otros en Chiapas. La Revolución Zapatista tuvo una oportunidad histórica de poder, de haber podido movilizar a todo el pueblo mexicano contra el Estado. Pero ahí hubo problemas en el sentido de que, por un lado, el Estado mexicano no cumplió las promesas, traicionó todas las promesas que hicieron en las negociaciones con el zapatismo, pero por otro lado, el zapatismo se retiró de hacer política y decidió quedarse en las comunidades, no disputar el Estado, no disputar la política. Se retiraron de esa disputa y se quedaron en las comunidades. Eso le quitó muchísimo potencial a la Revolución Zapatista, porque tenían todas las posibilidades, porque tenían un apoyo popular masivo para haber movilizado al pueblo hacia una transformación radical de México, pero ante su desilusión por cómo traicionaron los acuerdos del Estado mexicano con ellos, esa desilusión creo que los llevó a una reacción que terminó constituyendo un error político, que fue retirarse de la disputa política por el Estado. Y llegó a extremos como, por ejemplo, en las elecciones del 2006, ellos diseñan lo que se llamó la otra campaña, que era la lucha de largo plazo, por la liberación en largo plazo. Pero en la inmediatez era la contienda de Calderón con López Obrador. López Obrador era un candidato antineoliberal. Con todos los problemas y las críticas que le podamos hacer a López Obrador, era antineoliberal. Calderón era un candidato del imperio, de la derecha, neoliberal, todo eso. Fascista. Mira todo lo que pasó durante los años de Calderón. Cientos de miles de mexicanos asesinados, porque además el tipo era un mafioso, y entró una guerra con los carteles, que eran los enemigos de los carteles de él, a nombre de la lucha contra las drogas. Imagínate tú. Él, como miembro de un cartel, presidente del país, le declara la guerra a los carteles, pero en realidad no era a los carteles, era a los carteles enemigos de él. Y terminó eso en una guerra civil que mató a cientos de miles de mexicanos. Bueno, cuando la elección del 2006, antes que fuera electo Calderón, el zapatismo decide hacer la otra campaña y no meterse en esa campaña. ¿Pero qué pasó? El subcomandante Marco empezó a abrir la boca y a meterse en la campaña, pero meterse en la campaña contra López Obrador, no contra Calderón. Entonces él se metió a opinar y hacerle críticas a López Obrador. ¿Y qué pasó? La prensa, la televisión, los medios le pusieron el micrófono en la boca a Marco, porque lo único que hablaba era en contra de López Obrador en medio de la campaña, que decían que los zapatistas no se iban a meter.
habían decidido hacer la otra. Pero se metieron. Se metió el SUB. Pero se metió de la peor manera, porque se metió contra López Obrador en medio de un momento que era crucial para derrotar a Calderón. Tácticamente, derrotar el neoliberalismo y todo eso, había que tácticamente apoyar a López Obrador frente a Calderón. Pero él terminó haciéndole el juego a Calderón. Eso le quitó todas las bases de apoyo que tenía el zapatismo en la sociedad mexicana. Eso fue un antes y después. Como dicen los mexicanos, un parteaguas. ¿Ustedes dicen eso aquí? Un poquito. Un parteaguas. Un antes y después. De ahí en adelante el zapatismo no se recuperó más nunca, porque quedaron desacreditados a los ojos del pueblo mexicano, cuando en medio de la campaña, que ellos habían creado la otra campaña, que decían que no se iban a meter en la campaña y iban a hacer la otra, pues se metió el SUB y se metió del lado de Calderón. Imagínate tú. Entonces, toda la gente que apoyaba el zapatismo de la sociedad civil mexicana, que estaban apoyando a López Obrador, tú no le hables más de Marcos o del zapatismo. Tú mencionas esa palabra y te gritan, porque sintieron que una traición. Pero el costo político, el costo en vidas del triunfo de Calderón fue brutal. Fue brutal. Y entonces, eso fue un error político terrible. ¿Ah? No, AMLO no triunfó. AMLO perdió en el 2006. Ganó Calderón. Y mucha gente se molestó con el zapatismo porque ganó por pocos votos, que se los robaron las elecciones. Pero mucha gente dice que contribuyó a esa derrota la campaña zapatista en contra de AMLO. Que hubiera habido los votos necesarios para haber ganado, aún intentando robarse las elecciones. Pero mucha gente quedó desmovilizada por el ataque que hizo el SUB contra López Obrador en medio de esa campaña, posicionándose en la práctica del lado de Calderón. Entonces, de ahí no se recuperó más el zapatismo, pero la revolución zapatista tiene un legado importante para los pueblos, porque es una revolución de los pueblos originarios que pone en la mesa el tema de la descolonización. La revolución cubana pone el tema de la segunda independencia, la segunda descolonización, ¿no? La revolución sanista pone allí el tema de las comunidades de base de la teología de liberación. La revolución zapatista pone allí el tema de la descolonización mental, espiritual, política, etcétera, desde la visión de los pueblos originarios. Y la revolución bolivariana pone ahí, además de todo lo que se suma de estas otras revoluciones, porque Chávez era un teólogo de liberación. Chávez mismo era un teólogo de liberación. Si ustedes oyen sus discursos se van a dar cuenta. Era muy cristiano, pero un cristiano de la teología de liberación. El chavismo, en la Constitución chavista de 1999, habla no solamente de lo jurídico, lo ejecutivo y lo judicial, como todas las constituciones, sino habla de la participación directa de los ciudadanos. Pone otro poder allí, que es luego lo que se va a llamar la comuna, ¿no? El poder comunal, el poder de la autogestión comunal y comunitaria del pueblo. Que entonces plantea, como discutimos ayer, el dilema anarquismo, estatismo
de la izquierda europea que se metió acá en América Latina de manera eurocentrada, ese dilema Chávez lo superó. Porque Chávez dijo, no se trata de esto o aquello, son las dos cosas al mismo tiempo. Hay que ocupar el Estado para interrumpir las políticas de dominación, pero al mismo tiempo construir un andamiaje por afuera de un Estado comunal, por afuera de ese Estado moderno, neocolonial, capitalista. Entonces, ahí tenemos una aportación de la Revolución Bolivariana que es el retorno al tema de la comunalización del poder y la economía. El cuarto poder, que es el poder de la participación directa de los ciudadanos, que se va a concretizar más adelante con el comuna o nada de Chávez. Y para Chávez era muy claro, el Estado moderno era un Estado colonial, imperial, neocolonial, controlado por las élites criollas blancas, pero hay que meterse allí para interrumpirle las políticas de dominación, para entonces nosotros al mismo tiempo vamos construyendo por afuera un nuevo Estado, una nueva economía, que sea comunal, comunitaria. Esa es la visión de Chávez, que nos deja a nosotros hoy un legado importante de cómo abordar esos debates eurocéntricos de la izquierda. Porque él dijo ni una cosa ni la otra, ni anarquismo ni estatismo, las dos cosas al mismo tiempo. Que ya no es ni una cosa ni la otra. Porque él entra al Estado moderno a ocuparlo sabiendo los límites de ese Estado, porque es un Estado construido por la oligarquía blanca criolla junto al imperialismo, y sabía los problemas que tiene ese Estado. Por ahí no vamos a solucionar, pero hay que ocuparlo para que no puedan, para interrumpir las políticas de dominación, para interrumpir la represión. ¿Y por dónde vamos a construir una solución? Por afuera de este Estado, con el Estado común, con la comunalización del poder y la comunalización de la economía, para construir economía anticapitalista. El socialismo bolivariano es el socialismo de las comunas. Volver otra vez a esa discusión que tuvimos ayer del debate Marx cuando descubre la Comuna de París, Lenin, el Estado de la Revolución, que defiende la idea de el nuevo Estado tiene que ser un Estado comunal. Cómo ese ideario se perdió en el socialismo del siglo XX por las razones que expliqué. Lo que pasó en 1921 después de la guerra de invasión de los países imperialistas, cuando Lenin dice lo que tenemos es capitalismo de Estado, pero luego ese capitalismo de Estado fue bautizado por los herederos de Lenin como socialismo, y ese modelo fue el que siguió todo el siglo XX, el capitalismo de Estado como si fuera socialismo, donde no hay comunalización de la economía ni del poder, donde las comunas no aparecen por ningún lado. Hasta la Revolución China, que vuelven a aparecer las comunas. Y con Chávez vuelve a aparecer el tema de la comuna, porque ¿cómo tú descolonizas la autoridad política? Es decir, el Estado moderno, republicanos que imitaron las élites criollas blancas que toman el poder en las revoluciones de la pseudo-independencia del siglo XIX, que imitaron el modelo francés de Estado-Nación y de República. La salida a eso, el Estado plurinacional. ¿Qué imitaron? La propiedad privada de los medios de producción. La salida a eso, la comunalización de la economía. Imitaron los modelos destructivos de la vida, del dualismo cartesiano y de la cristiandad, destructivo de la vida, y la solución a eso es el buen vivir. Y no se trata de esperar a tomar el poder para hacer comuna. Ustedes, donde puedan, empiecen a hacer comuna, empiecen a dar el ejemplo. Al mismo tiempo que se hace una lucha por
construir un nuevo poder comunitario aquí. Pero no hay que esperar a tomar el poder comunitario aquí para empezar el proceso de comunalización de la economía. Las comunidades hoy pueden empezar a ser comunas hoy. No hay que esperar a la toma del poder. Pero tampoco se puede descuidar a que te dediques a ser comuna y pierdas de vista el poder. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, como decía Chávez. Dígame. Aquí en Guatemala, en los acuerdos de paz, que aunque se ve lejos, pero es un intento, en el acuerdo 5 sobre aspectos socioeconómicos y desarrollo rural, nace y llevan hasta la comunidad los consejos comunitarios de desarrollo. Sí, cuando uno lee cómo fue planteado y todo, yo digo que buscaba la participación ciudadana, ¿verdad? Y donde dejan dos órganos, la asamblea comunitaria como lo principal, ¿verdad? Y el órgano de coordinación que dice que solo va a ejecutar lo que dice la asamblea comunitaria. Eso, bueno, o sea, lo que querían que participara la gente. Yo veo que es como un intento, ¿verdad? Porque es cuando Katia hablaba de eso, yo decía, aquí, bueno, nosotros vamos a hacer un consejo comunal, ¿verdad? Que se va a ir en contra del Consejo Comunitario de Desarrollo, que son reaccionarios ahora, porque desde el 2006 se fue descontrolando y hoy obedece totalmente al gobierno, totalmente a la corrupción. No, tal vez hay un poquito que tal vez quiere hacer algo, pero la mayoría están cooptados por alcaldes y diputados. Pero sí nació como un buen intento en los acuerdos de paz, ¿verdad? Planteado desde la parte nuestra, ¿verdad? Es más o menos así está. Ahí hay que mirar esas negociaciones con una mirada crítica a lo que pasó ahí, ¿sabes? Porque pasó en El Salvador, pasó aquí, pasó en Nicaragua, pasó en otros lados este tipo de negociaciones. Hay que mirar con un ojo crítico, porque esas negociaciones terminaron desarmando al pueblo y terminando traicionando al pueblo. Entonces hay que mirar qué pasó, cómo se terminó allí. Usted sabe que a los jefes de la guerrilla, la ORPA, que llamaban, ORPA, ¿a dónde los mandaron? ¿A dónde mandaron a esos líderes para aprender democracia y todas esas cosas? A España. A España. A todos los mandaron, a todos los mandaron a España. ¿A dónde? ¿A entrenarse con quién? Con el PSOE. El Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada de socialista, ni de obrero, ni de nada. Es un partido neoliberal financiado por la CIA. Esto hay que decirlo. El PSOE era la alternativa en los años 70, después de la caída de Franco, contra el Partido Comunista Español. Entonces, ¿qué hizo la CIA? Le dio cientos de millones de dólares para hacer sus campañas y para derrotar al Partido Comunista. Y entregarse a lo que se entregaron, que fue a la OTAN, al neoliberalismo, a todo eso. Entonces, en los 90, ya eso se sabía. Ya se veía que era el PSOE. Que te pasara en los 70, pues quizás uno se puede equivocar, pero que te pase en los 90, después de 20 años de PSOE. Oye, ¿qué pasó ahí? Eso es grave. Es grave, porque ya se sabía que era el PSOE. Y tú vas ahí, oye, además, oye bien esto.
después de 500 años, que se cumplieron en 1492, vamos a ir a aprender de política. O sea, los españoles nos van a enseñar a nosotros de política. Es que es ridículo. O sea, los mismos colonialistas que han venido aquí a destruir, a matar, a saquear, ahora nos van a enseñar de democracia. Los invasores. Pero es que es ridículo. De verdad que es ridículo. Me da risa. Es que da risa. Y entonces, ¿qué pasó con el liderato de ese movimiento? ¿Cómo cayeron ahí? ¿Qué pasó? Pues había una desorientación política e ideológica grande para caer ahí, ¿sabes? Adelante, compañero. Bueno, tal vez primero por la cuestión del trabajo comunitario, la comuna, como tú lo dices, aunque no se está en el poder. Desgraciadamente, teóricamente se puede pensar que eso funciona, pero en la práctica, rodeado de políticas negativas, es un fracaso. Yo creo que eso le afectó o le fregó al zapatismo, porque el zapatismo se quedó ahí y olvidó de la parte más importante. Y al enemigo le conviene, a los yanquis les conviene, ¿verdad? Que pelean por su territorio ahí, que se quedan mientras nosotros avanzamos. Y eso es lo que pasa en Guatemala. Un ejemplo, aquí tenemos un grupo de compañeros que vienen de las estructuras guerrilleras y que dicen que ya son un gobierno plurinacional, que es Roberto Juárez y Saturnino, que están en la parte carnaval. Ellos dicen que ya somos un gobierno, ¿cómo se llama? Plurinacional. Nosotros ya somos gobierno. Es ridículo porque Otto Pérez Molina está en el gobierno y ellos dicen que son gobiernos paralelos, ¿no? Y a nosotros nos exigieron que les pidiéramos permiso que entráramos en su territorio. Pero cuando Otto Pérez Molina decidió echar reata, pues ni modo, se lo llevó a la cárcel. ¿Dónde está su gobierno? Pues? Entonces, el problema es que se reduce. Y en cuestiones ideológicas, nosotros platicamos con ellos porque nosotros queríamos que nos unamos. Y en cuestiones ideológicas dijeron que unos estaban con URNG, eran tres. Uno con URNG, otro con la UNI y otro con UNA. Ideológicamente están perdidos esa gente. Es un poco peligroso, porque yo analizo eso, lo que pasó con los zapatistas. Los zapatistas tienen una buena organización, porque había gente muy objetiva, muy consciente, con mucha conciencia al interno del zapatismo. Y lo que hizo es una demostración de poder militar. Pero ¿por qué se desvió? Desgraciadamente es la maldita cabeza, la conducción política que falló en el zapatismo y por eso llegó a ser lo que tú dijiste, en lugar de apoyar a la izquierda, apoyó a la derecha, porque ya estaba manejado. Yo pienso que en la negociación, tal vez a lo mejor Marcos era bueno en combate, pero en conciencia social no tenía la capacidad de conexión. Por eso en la negociación miró lindo el hotel de 5 estrellas, las comidas mejor, esas babosadas. Las colombianas del mundo. Todo el tipo de babosadas, ¿no? Entonces prefirió acomodarse. Es lo que pasó en Guatemala. En Guatemala, en la firma de Secretario de Paz, eso mismo pasó, ¿verdad? De la comandancia general, si bien es cierto, hubo razón de llevar a la negociación, porque no es fácil estar entre ese conflicto, ¿no? Pero la forma de manejar una negociación estuvo fracasado la comandancia general, en el sentido de que se negoció, se llegaron a acuerdos, pero ellos se quedaron ahí. No empezaron a tratar de fortalecer organización, fortalecer formación en todas las comunidades en el país. No, se quedaron, que ya no, las estructuras ya no funcionan porque Limó ahí había celos de liderazgo. Finalmente se hizo un desastre. Algunos, para construir la unidad especial, específicamente el comandante Gaspar, que no quería actuar para evitar la confrontación con Paulo Monsanto, pero Paulo Monsanto sí tenía
organizaba su estructura y lo manejaba, pero solo para poder controlar el poder, no para levantar al pueblo. Eso es el problema del acuerdo de paz. Me imagino que así había en otros lugares. Por eso admiro a los Ortegas en Nicaragua, porque si tuvieron sus problemas con Edén, con Chamorro, inmediatamente le manejaron el control. O sea, eso significa que tienen habilidad política de manejar momentos. Si cometen un error, inmediatamente reaccionan, ¿verdad? Pero también para nosotros como que es una buena lección cómo manejar momentos, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno se encachimba con un compañero y dice, eso quizá hay que mandarlo a la mierda, pero hay que pensar en el pero, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó ahí en Nicaragua. Y el ejemplo que nos da el zapatismo, el ejemplo que tuvimos nosotros aquí en Guatemala, de tener comandantes que prevalecieron, y tal vez Víctor tiene razón. Un ejemplo aquí en Guatemala, ¿quiénes son los mencionados más en la guerra? El comandante Pancho. Y el comandante Pancho, a mi hermano se acuerdan, Pancho fue con el FRG, y hasta hoy día ahí está, con la derecha, ¿verdad? Los protagonistas, desgraciadamente, a veces salen aquí en los movimientos sociales, si se dan cuenta. Hay algunos líderes que les gusta hablar, vamos a ponerse en el escenario, ¿verdad? Son protagonistas, pero así como les gusta protagonizar aquí, les gusta ir con la derecha. Eso es lo que ha pasado. Entonces es un poco peligroso con eso. Yo siempre confío con los más muditos, porque a lo mejor son más honestos, que los que hablan mucho, porque son más pajeros para mí. Yo así hablo. Ahí está, ¿ves? La espiritualidad. Está viendo el mensaje. La experiencia que tenemos en esta lucha, que tenemos en América Latina, la lucha de Cuba, la lucha de ¿cómo se llama? Venezuela. De Nicaragua, lo que pasó en El Salvador. Miren, en El Salvador se logró, pero la comandancia no tuvo la honestidad de manejar el poder, cometieron corrupción y por eso les ganó el Bukele, ¿verdad? Es que ese es el peligro de cómo manejar el control de un poder. No es igual estar en el campo comiendo tortilla con sal que ya estar en un restaurante comiendo bien. ¿Quién es el hombre que maneja el equilibrio? ¿Verdad? Y ahí está el problema de toda esa experiencia de liderazgo que hemos tenido, de luchas que hemos tenido. Y nosotros los guatemaltecos tenemos una gran experiencia, ¿verdad? Gente que estuvo dirigiendo la guerra y los miro con la derecha. Un ejemplo, yo lo fui a encontrar a Adrián Zapata, que fue un comandante de FARC, a la par de Otto Pérez Molina, y todavía me quiere concientizar y me dice, mira vos, es que el general, ningún general más buena onda como él. Chica, no quiso. Les felicitó a los oficiales que no atacaron a los compañeros ¿cómo se llama? En Varía. Él ¿cómo se dice cuando da PM1? ¿Decoró algo así? Condecoró. Decoró a los oficiales. Y eso es un buen general. Mira, pues la gran, por no decir eso, ¿no? Lo dijo. ¿Qué pisadas hiciste en la guerra? ¿Verdad? ¿Por qué tuviste ahí? Sabemos que Otto Pérez Molina fue el oficial más una mierda que puede haber. Tito. ¿Verdad? Tito fue el comandante Tito, ¿verdad? Estuvo en Belén. Entonces, uno se frustra con eso. ¿Cuáles son sus razones? No lo sé, como lo miro a ¿cómo se llama? Al comandante Pancho, a ese, ¿cómo se llama? Adrián Zapata, lo miro a Arnoldo Noriega. Esa babosada. Y si se dan cuenta, compañeros, uno del ORPA, uno de FARC y uno del EGP. ¿Quién se salva? Estamos pisadísimos con esto. Lo que tenemos que hacer es retomar esas historias que tenemos, como la de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de lo que pasó con los zapatistas y lo que nos pasó a nosotros en Guatemala, lo que nos pasó a los compañeros en El Salvador.
Si nosotros somos inteligentes, debe ser escuela para nosotros todos esos sucesos que ahorita Ramón nos está refrescando, como para poder entender, y en su momento nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque es peligroso lo que ha pasado en toda esa historia. Por eso felicito a los Ortega, así de sinceramente. Al inicio pensé que se aprovecharon del poder, porque en su momento de la guerra, yo lo que más escuchaba en la radio era Edén Pastora, sabía dónde estaba su frente, supe cuando tomó el Congreso, y luego lo sacaron, se fue para Venezuela, luego un helicóptero con 75 combatientes bajó en las montañas de León, estaba así, al tanto de la noticia, ¿no? Y no escuché a Daniel, pero en la toma del poder toma a Daniel. Y hay razón por lo que digo. Los protagonistas son los que salen en todas las luchas, pero los verdaderos ideólogos son otros, que no salen. Eso hay que tomar en cuenta y hay que aprender de eso, porque eso es lo que pasó en Nicaragua. Pero los Ortega supieron manejar esos momentos y la cual hasta hoy día están. No así los salvadoreños. ¿Verdad? Que Bukele está corriendo el mandado. Eso es un problema que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a aprender de ellos? Pero sí, en relación a la cuestión con el trabajo comunal en un país donde está controlado, es sumamente difícil. Bien, compañeros. Sí, mira, me parece muy bien la intervención que acaba de hacer el compañero Mauro, que resume muy bien todo lo que está en juego. Yo diría que el tema de hacer comuna hoy tiene que aprender de la experiencia zapatista. Es decir, hacer comuna, pero mantener la lucha política. No perder de vista el horizonte. Que los zapatistas, por ejemplo, se quedaron haciendo comuna, haciendo comunidad, y se replegaron de la lucha política. Entonces el imperio, como dije antes, les encanta. Si tú eres ecologista, feminista, antirracista, incluso un pueblo indígena que tenga su comunidad, siempre y cuando no seas antiimperialista, siempre y cuando no pongas en juego el poder, te dejan ahí que hagas lo que tú quieras, porque mientras ellos avanzan y dominan y explotan. Entonces, por eso creo que hay que aprender de la experiencia zapatista, de que no se puede abandonar en aras de la comunidad, pues ya abandonar el espacio de la lucha política, de la disputa por el poder. Pero al mismo tiempo es importante, no quedarse en la lucha por el poder y abandonar el trabajo de la comunidad, el avanzar también en la comunidad en términos comunitarios y comunales. Las dos cosas tienen que ir simultáneamente, al mismo tiempo, sin perder de vista uno ni el otro. Porque si tú te fijas, ayer hablamos de la Revolución China. En los lugares donde el campesinado es mayoría, es importante, donde quiera que hayan territorios liberados, territorios que sean controlados por el pueblo, hacer reforma agraria, hacer proceso comunal, comunitario, para también dar el ejemplo, en términos de poner ahí el ejemplo de cosas que son posibles hacer y que son la voluntad del movimiento popular de liberación, y das el ejemplo que se puede, que sí se puede, pero como dice Mauro, sin perder de vista los errores esos que cometió el zapatismo, de perder de vista se insuló ahí en su proceso comunitario y abandonó la lucha política con la cual había comenzado. Se replegaron a su comunidad y se replegaron del espacio de disputa política por el poder. Y entonces ahí quedó, y ahí mientras te quedes ahí, no hay problema. Incluso hasta te apoya el imperio, quédate ahí. Porque como no vas a cambiar nada, simplemente haces cambios en una esquina, ¿no? Y ahí te queda, el imperio avanza. Ahora, va a tener sus consecuencias, porque tarde o temprano, el imperio también va a llegar y te va a tocar la puerta.
tarde o temprano te va a tocar la puerta. Porque, como decíamos ayer, el planteamiento de Chávez es que hay que ir en las dos direcciones. Si tú no tomas y disputas el poder y no hay desde el poder apoyo, a la larga vas a terminar siendo destruido y reprimido, como pasa en Colombia. En un país como Colombia, intenta hacer una comuna en cualquier lugar del campo colombiano. La pregunta no va a ser cuánto va a durar la comuna, sino cuánto van a durar los comuneros vivos. Esa es la pregunta. Entonces, por eso hay que tener los dos horizontes, las dos cosas al mismo tiempo en la lucha. ¿Entiendes? No se puede perder de vista. Y toda esta reflexión que estamos haciendo es precisamente para aprender de los errores, los problemas, para no repetirlos, para tener claridad de por dónde vamos a transitar, cómo no repetir los errores que pasaron ya. Las mismas negociaciones que se dieron aquí en la misma época pasaron en El Salvador, y ahí también hubo errores políticos. Pero luego, cuando el FMLN gana las elecciones y todo eso, pues vienen otros problemas, que es que el FMLN se socialdemocratizó, se hizo socialdemocracia, perdió su carácter revolucionario radical, y entonces vino la corrupción, vino complicidad con políticas neoliberales, vino todo eso, y ahí terminó. Viene el demagogo de turno, fascista, y arrasa en las próximas elecciones. Y eso lo vemos una y otra vez. Donde quiera que hay un fascista que ganó las elecciones, hubo antes 4 años de gobierno de pseudoizquierda, socialdemócrata, neoliberal, que la gente se desilusionó. La gente ya no, y la gente le vota masivamente al demagogo que llega vendiéndote cuentos de hadas. Y así es como llegó Trump, así es como llegó ¿cómo se llama? En Holanda, los fascistas, así es como llega en Italia, así es como llega Milei, así es como llega Bolsonaro, así es como llegó Trump en Estados Unidos, así. Siempre hubo allí un gobierno de pseudoizquierda, socialdemócrata, neoliberal, que pasó por allí 4 años, y en las próximas elecciones, pues la gente termina votándole al demagogo que llegó vendiendo sueños. Y eso es una constante. Por eso es que cuando toca ocupar eso, hay que ir con una claridad y con una conciencia y con un programa revolucionario de transformación, no llegar ahí ahora a reconciliarte con los poderes fácticos. Porque una vez llegas ahí, si no haces lo que te toca hacer y si no haces lo que prometiste hacer, vas a crear una desilusión en el pueblo tan grande que en las próximas elecciones gana la extrema derecha, porque va a venir el demagogo. Porque estos de extrema derecha son todos demagogos que vienen a venderte cualquier cosa, sueños, cuentos de hadas, y así arrasan en las elecciones. Estos demagogos fascistas que están ahora avanzando por todos lados. Pero observen siempre una izquierda tibia, pseudoizquierda, en el periodo